¿Qué tal con todos? Muy buenas noches. Les saluda Amelia Romero de CAPI. En esta oportunidad, hoy nos va a acompañar la expositora, la ingeniera Ángela Vilches Crisóstomo. Ella es una ingeniera con más de 9 años de experiencia en obras tanto del sector público como del privado, incluyendo proyectos de edificación, pistas, veredas y saneamiento. También cuenta con experiencia como docente universitaria en asignaturas claves como costos y presupuestos, tecnología del concreto y tecnología de la construcción. Cuenta con especializaciones en ley de contrataciones del Estado, gestión BIM, costos y presupuestos y manejo profesional del software S10 y MS Project. También ha cursado maestría en gestión de la construcción moderna y continúa su formación con una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. Le damos pase a la ingeniera. Gracias, Mili, por la presentación. Buenas noches con todos. Quien les saluda la ingeniera Ángela. Y en esta oportunidad, nuestra segunda edición del webinar de costos y presupuestos, espero poderles compartir un poco más sobre la experiencia y la importancia del curso en, en nuestra vida profesional. Empezamos. A ver, vamos a empezar primero definiendo qué es un presupuesto de obra y cuáles son sus componentes actuales. ¿Qué es un presupuesto y cómo está compuesto un presupuesto? Ese es un presupuesto de obra. Esa es la exportación de presupuesto de obra en el programa LS10. El programa S10 nos va a dar todas las facilidades para nosotros poder ir poco a poco implementando nuestro presupuesto por partidas, ingresando los ítems, las partidas, sus títulos, la unidad de medida, los metrados, el precio unitario, que nosotros debemos generarlo en este programa. ¿Cuáles son los componentes de un presupuesto? Los que vemos acá. La relación de ítem. La relación de ítems es muy importante en un presupuesto porque con eso definimos la jerarquía de cada partida. Como ya les mencionaba, los títulos, los subtítulos y poder mantener un orden, ¿no? Y poder establecer sumas parciales que nos pueden servir más adelante para un monitoreo del presupuesto y de la obra en general. Lo que vemos aquí abajo es el costo total de la obra. Nosotros siempre que elaboramos un presupuesto, lo hacemos con la finalidad de obtener cuánto es el monto total de la obra. Entonces, el presupuesto tiene la finalidad de establecer el costo total de una obra. Yo tengo que saber cuánto me va a costar construir un colegio, una vivienda, un multifamiliar, un unifamiliar, unas pistas, veredas. Cualquier tipo de obra, yo necesito saber cuál es el costo, qué valor tiene hacer o realizar o ejecutar esta obra, ¿no? En el caso de obras públicas, nosotros tenemos el término de valor referencial. ¿Qué viene a ser el valor referencial? El costo total de la obra a nivel de expediente técnico, ¿no? Cuando yo elaboro un expediente técnico, tengo un valor referencial que es el costo total de mi obra. ¿Cómo lo obtengo esto? Lo vamos a ver más adelante a través del cómo podemos ir ingresando a través del programa S10. Estructura de un presupuesto. Vamos a ir identificando cuáles son los componentes o la estructura de un presupuesto. La parte de arriba es el encabezado de un presupuesto. Siempre se ponen datos generales, ¿no? El nombre de la obra, la especialidad, el cliente y el lugar donde se está desarrollando. En algunos presupuestos se pueden añadir otras, otros ítems de repente, pero esto es lo básico que debería tener todo presupuesto. Y muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta que se debe colocar en nuestro presupuesto es la fecha de elaboración del presupuesto. Y porque esto nos va a servir más adelante en el caso de obras públicas y nosotros en el caso de obras privadas también para poder establecer cuáles son las variaciones de costos con el largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un presupuesto o cuál es la estructura de un presupuesto? La relación de los ítems, la descripción que viene a ser las partidas. ¿Cuáles son las partidas? Por ejemplo, en este ejemplo de este presupuesto, las partidas son arriostre de tijerales, arriostre de vigas. Estructuras metálicas que vendría a ser un subtítulo. Y estructuras que vendría a ser mi título, el título de la especialidad en el cual están contenidas estas partidas. Entonces, las partidas son de las cuales yo ya tengo un metrado y de las cuales quiero yo hallar en este momento, en esta etapa, el precio unitario.
Entonces, es a la partida a la cual yo le voy a colocar la unidad de medida. UNDEX viene a ser la unidad de medida. En este caso, estos arrestos de tijerales están contabilizados en metro lineal y los arrestos de viga también en metros lineales. En esta etapa de elaboración de presupuesto, yo ya he realizado un metrado. Yo tengo un metrado ya elaborado a través de los planos, a través de la información previa, y yo ya a esta etapa llego con unos metrados. ¿Qué es lo que tengo que hallar? El precio unitario. La multiplicación del metrado por el precio unitario me da el valor parcial. Y la sumatoria de estos valores parciales me va a dar el costo directo. Y el costo directo viene a ser entonces la multiplicación, la suma de la multiplicación del metrado por el precio unitario de cada partida. En este pequeño ejemplo solo tengo dos partidas, pero por ejemplo veíamos en la primera hoja, aquí tenemos más partidas. Entonces, ¿cómo tengo yo el costo directo? Multiplicando mi metrado por mi precio unitario. La sumatoria de todos ellos me da mi costo directo. Listo, tengo mi costo directo. Luego vienen los gastos generales y la utilidad. Los gastos generales y la utilidad no pueden ser mayor a un 20% del monto del costo directo. Entonces, dependiendo del tipo de obra y dependiendo de la cantidad más adelante les voy a explicar cómo es que se determinan los gastos generales, es que yo tengo que establecer el porcentaje máximo. Y yo no puedo pasarme más del 20% entre ambos componentes, en gastos generales y utilidad. La suma de los gastos generales, utilidad y el costo directo me viene a dar el subtotal del presupuesto. Pero actualmente en el Perú, nosotros trabajamos, si son montos facturados, con el IGB, ¿no? Que viene a ser el 18%. Entonces, a mi subtotal obtenido le tengo que sacar el 18%. Y la suma de este subtotal más el 18% me da el costo total de la obra. En el caso de obras públicas le llamamos valor referencial de la obra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Continuamos? A ver, si no hay preguntas, continuamos. La estructura de un presupuesto. Ahora, un presupuesto está dividido entre costos directos y costos indirectos. Un costo directo ya vimos cómo se determina, ¿no? La sumatoria de la multiplicación del metrado por el precio unitario. Y el costo indirecto, ¿cómo es que se determina? Los costos indirectos vienen a ser los gastos generales y la utilidad. Los costos indirectos están divididos en dos, en gastos generales y utilidad. Ahora, los gastos generales, con abreviatura de GG, están divididos a la vez en dos partes, los gastos generales fijos y los gastos generales variables. ¿Cómo se determinan? Lo vamos a ver a continuación. Aquí está. Esta es la estructura de un pie de presupuesto. Tengo mi total de costo directo, tengo mis gastos generales más utilidad que no pueden exceder el 20%, ya lo mencionamos. Y la sumatoria de ambos me da el subtotal. El subtotal a la vez que dijimos se multiplica por un 18% y yo tengo el total del presupuesto. Esas son las consideraciones que se tiene que tener para la elaboración de un pedido de presupuesto. Recapitulando, decíamos, ¿no? Ya sabemos cómo se determina el costo directo, también ya sabemos qué son los gastos generales y la utilidad y cuál es el porcentaje máximo. Entonces, el costo directo es el presupuesto por especialidad, suma de todas las especialidades. Va a depender del tipo de obra que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si es una obra de edificaciones, puede ser que tengamos 4, 5, 6, 7 especialidades, ¿no? Estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones comunicaciones, sistema contra incendio, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Si tenemos una
una habilitación urbana de pistas y veredas, de repente tendremos solo una especialidad o solamente una fórmula polinómica o solamente un presupuesto sin subpresupuestos. Si tenemos un puente, también se va a dividir en especialidades, ¿no? En estructuras, en obras de arte y así. Va a depender del tipo de obra que estemos nosotros calculando el presupuesto. Costo directo y el costo indirecto vienen a ser los gastos generales y la utilidad. De esta manera se presenta un presupuesto como documento. Ahora, ¿qué son los gastos generales? Decíamos. Los gastos generales, como lo mencionábamos en el cuadro anterior, están divididos en dos: los gastos generales fijos y los gastos generales variables. ¿Cuándo decimos gastos generales fijos? Cuando no dependen del tiempo de ejecución de la obra. Entonces, yo voy a tener gastos fijos, su propio nombre lo dice, son fijos, no cambian con el tiempo de ejecución de la obra. Que mi obra puede durar como 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 15, 16, 17 meses. Por ejemplo, en este ejemplo de este desagregado de gastos generales, el plazo de ejecución es de 15 meses. ¿Y cuáles vendrían a ser unos cuantos gastos fijos? Los gastos de licitación para la presentación de mi oferta técnica y mi oferta económica. Y no, yo voy a tener que realizar una visita a la obra donde se va a ejecutar, los gastos de la elaboración de la propuesta, las legalizaciones notariales, las impresiones, ¿no? Todos los gastos que acarrean presentar una licitación. ¿Cuáles serían otros gastos fijos? Los gastos legales y notariales de organización. Por ejemplo, si la obra es una empresa en consorcio, yo voy a tener que invertir, ¿no? en la apertura de un nuevo RUC y demás temas notariales y legales. Otros costos indirectos vendrían a ser los seguros, las fianzas por los fondos de garantía, costos de financiamiento, ¿no? Todos los seguros que se sacan al inicio de la obra, ¿no? Por ejemplo, Polisacar, ¿no? Que se sacan solamente una vez y no dependen del tiempo de ejecución de la obra. ¿Cuáles vendrían a ser los gastos generales variables? Los que sí dependen del tiempo de ejecución de la obra. Los que varían, tal cual su nombre lo dice, varían o de 15 meses, sí me va a interesar el tiempo. Por ejemplo, ¿qué gastos están incluidos en estos gastos generales variables? Los gastos administrativos, los sueldos de los ingenieros de obra, ¿no? Por ejemplo, el residente de obra, el ingeniero estructural, el arquitecto, el ingeniero sanitario, el electricista, el administrador, los asistentes, el almacenero, los guardianes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son personas, son profesionales que se le van a pagar mes a mes. Entonces, si se les va a pagar mes a mes, sí depende del tiempo de ejecución de la obra. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de gastos administrativos. Ahora vienen los gastos administrativos en oficina. En oficina general o central tenemos al gerente, al administrador, al contador o contadora, a los secretarios, los conserjes, que también depende del tiempo de ejecución de la obra. También es un gasto que se tiene que calcular mes a mes. Luego vienen los seguros de la empresa, el alquiler de la oficina, la luz, el agua, el teléfono, el internet, el cable, las impresiones, ¿no? Y todos esos montos que vienen con un recibo mensual que yo tengo que contemplarlos en mi presupuesto. ¿Qué pasa si yo olvido u obvio algún, algún ítem o alguna de estas consideraciones? Luego, si no están contemplados, va a tener que salir pues de mi utilidad, voy a deducir mi utilidad o voy a deducir mi utilidad más que todo, ¿no? De repente por ahí ajustar alguna partida y es lo que no se quiere, ¿no? Yo tengo que considerar todo lo que crea conveniente para evitar luego pérdidas económicas. Porque a fin de cuentas una empresa, ya sea constructora, inmobiliaria o una empresa en general, ¿no? Lo que se busca es generar mayor ganancia, ¿no? Es por eso que siempre se tiene que contabilizar muy bien todas las consideraciones. Gastos financieros, tenemos los gastos que se renuevan, por ejemplo, mes a mes, ¿no? El STR, y los gastos, las cartas de garantía, las cartas fianzas, que también son renovables, las cartas fianzas de los adelantos, los impuestos de Sensico, de CONAFOBICER,
que también son impuestos que se pagan mes a mes. Entonces, está claro, gastos fijos no dependen del tiempo, son fijos, solo se gastan una sola vez, y gastos variables sí dependen del tiempo, varían con el tiempo de ejecución de la obra. ¿Cómo es la interfaz del programa S10? A ver, ¿algunos de ustedes alguna vez ha abierto el programa, tiene conocimientos de cómo se maneja, cómo es? ¿Han abierto el programa alguna vez? Esta es la interfaz del programa. En unos minutos lo vamos a abrir, vamos a hacer un recorrido por el programa. La interfaz es así. Tiene diferentes ítems en los cuales podemos poder ir implementándolo. Uno de ellos es pues el inicio, ¿no? Los datos generales. ¿Qué voy a hacer en los datos generales? Su propio nombre lo dice, todas las características que yo tenga de la obra. Nombre de la obra, quién es el cliente, la ubicación geográfica de la obra, la fecha en la cual yo estoy elaborando mi presupuesto, establecer datos generales, por ejemplo, como la jornada diaria de trabajo, la moneda en la cual yo estoy calculando mi presupuesto, muy importante, porque hay presupuestos que son en dólares, hay presupuestos que son en soles, hay presupuestos que son en euros. Entonces yo tengo que saber la moneda con la cual yo voy a trabajar mi presupuesto, ¿no? Para poder tener el alcance más real posible. Datos generales, me lo he mencionado, ¿no? Descripción o el nombre de la obra, cliente, quién es el cliente al que yo le estoy haciendo el presupuesto, puede ser una entidad pública o puede ser una entidad privada, ¿no? Eso es indiferente. La ubicación geográfica, la fecha, la moneda, etc. La hoja de presupuesto. Esta es una hoja de presupuesto del programa. Así es como yo voy a ir ingresando poco a poco mis partidas y se va a ir ordenando de esta manera. Luego vamos a ver cómo se hace la generación de estos ítems automáticos. Yo solamente necesito ingresar las partidas, los títulos y los subtítulos y poder ir definiendo las jerarquías, ¿no? ¿Con qué? Con unas viñetas a los costados, nada más. ¿Cómo divido yo mis presupuestos? Según especialidades. Porque es importante definirlos según especialidades, en el caso de obras de edificaciones, por ejemplo, porque yo necesito luego poder monitorear cuánto voy gastando, ya sea en estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y las demás instalaciones. Pero ojo que cuando yo exporto mi presupuesto general, no sé si lo logran ver que acá hay un título general, ¿no? Mejoramiento del servicio educativo. Cuando yo exporto este presupuesto, se exporta todo la suma de todas las especialidades y yo tengo un monto total de la obra. ¿Cómo lo visualizo? En datos generales. No sé si lo han logrado ver, pero miren acá están. Este es mi presupuesto. Y la suma de esto me va a dar el total. El total. Entonces, por más que yo lo divida en 3, 4, 5, 6, 7, 8 especialidades, igual yo voy a tener una suma total de las especialidades y yo obtener el presupuesto total de la obra. El diseño del pie de presupuesto. Ya habíamos visto en diapositivas anteriores cómo es la presentación de un presupuesto, cómo se presenta un pie de presupuesto. Primero, el costo directo, pero el costo directo, acuérdense que ya es automático. Yo ingreso mis datos, ingreso mis partidas, mi metrado, genero mis precios unitarios y yo tengo automáticamente mi costo directo. Lo que sí yo tengo que calcular aparte es mis gastos generales. ¿Cómo lo voy a calcular? Ahora lo vamos a ver. O también acá lo podemos ver. Los gastos generales, cómo se muestran o cómo se calculan de esta manera. Estableciendo el periodo de permanencia de los profesionales, los sueldos que se le va a considerar y el porcentaje de incidencia en base al costo directo principal. Y lo mismo con los costos fijos, igualito, del mismo modo. Yo voy a ir incluyendo mis gastos o lo que me va a costar hacer esa actividad. Yo le voy a ingresar un costo unitario y ese costo unitario me va a dar una incidencia en cuanto al presupuesto principal, al costo directo del presupuesto principal.
estos porcentajes que ustedes ven acá a los costados, ese porcentaje de incidencia de este gasto en base al costo directo principal. Entonces, la sumatoria de todas estas incidencias me tiene que dar el porcentaje de gastos generales. ¿Dónde lo voy a incluir? Aquí, en el diseño de mi presupuesto. Entonces, la pregunta es, ¿los gastos generales también se hacen en el S10 o se hacen aparte? Esa puede ser una pregunta. Ya. La utilidad. Si yo, por ejemplo, otra pregunta, si yo ya definí que mi gasto general, según el porcentaje de incidencia que he calculado, tengo un 13.40%, ¿cuánto yo te podría como máximo considerar mi utilidad? Si ya sabemos que yo tengo un tope, ¿no? Máximo, ¿cuánto puedo yo tener? ¿Cuánto es el máximo del monto que yo puedo, de porcentaje que yo puedo usar para mi gasto general y utilidad? Hay un porcentaje máximo para poder sumar o determinar mi gasto general y utilidad. ¿Era 10% o 20%? Era 20%, ¿no? Dijimos que era 20%. Entonces, si yo ya determiné mis gastos generales y me resultó 13.40%, entonces yo como máximo tengo que llegar a 20. Pero como no siempre tiene que ser 20 o tiene que ser un poquito menos, yo calculo, por ejemplo, en este caso, que mi utilidad va a ser un 6%. Entonces ya tengo mi costo directo, ya tengo mis gastos generales y ya tengo mi utilidad. Luego dijimos que viene, ¿qué cosa? El subtotal. Entonces, todo esta, no sé si logran ver que es una serie de tipo fórmulas, se ingresa aquí en el programa, en el diseño del presupuesto, y automáticamente cuando yo exporto mi presupuesto, ya me va a mandar con porcentajes y incidencia. Ya, a ver, vamos a abrir el programa para que más o menos lo conozcan. A ver, esa es la interfaz del programa. Cuando yo quiero iniciar el programa, me va a aparecer de esta manera. S10, cosas de presupuesto, me sale esta ventana chiquita o pequeña que vemos aquí y le vamos a dar en aceptar. He cargado un presupuesto nuevo, por eso sale que está cargando. Y aquí están lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí están los datos generales. Los datos generales, ¿no? Aquí yo tengo la opción de editar y poder poner el nombre de mi obra, ¿no? Puedo poner si es un saldo, si es una ejecución, ¿no? Lo que, lo que corresponda. El cliente también, tengo la opción de buscar el cliente, ¿no? Dependiendo de la entidad.
O en todo caso, si es que no la tengo en mi backup de entidades, lo que podría hacer es ingresar nueva, ¿no? O una nueva entidad. ¿Cómo la ingreso? Se van a dar cuenta cuando se familiaricen con el programa que en todo siempre que yo quiero añadir algo nuevo, voy a poner aquí en adicionar. Adiciono, digito, por ejemplo, no sé, pues Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Regional de Lima, Municipalidad de Puente Piedra, Municipalidad de Los Olivos, etcétera, etcétera. Lo mismo con la ubicación geográfica, ¿no? Yo tengo la opción de buscar una ubicación geográfica ya conocida o podría añadir, ¿no? Si fuera no sé, pues un lugar súper eh, no conocido, ¿no? Entonces yo podría también añadirlo. Como lo añado aquí en adicional. ¿Qué más tenemos? Bueno, la fecha que ya les mencionaba, ¿no? El plazo de ejecución, la jornada diaria y la moneda. ¿No? La moneda que puede ser soles, dólares, euros, no sé. La moneda en la cual nosotros estemos trabajando nuestro presupuesto. ¿De dónde salieron estos valores? Estos montos salen automáticamente de mi hoja de presupuesto. A ver, ¿dónde está mi hoja de presupuesto? Ay, no quiero grabar. Aquí está mi hoja de presupuesto. Entonces, en este caso lo hemos dividido en varios subpresupuestos. Según las partidas tienen que estar ordenadas según el Reglamento Nacional de Metrados, ¿no? En el cual yo puedo establecer el orden de las partidas, la jerarquía, los títulos y los demás. Y a la vez, las especialidades. Por ejemplo, tengo mis obras provisionales. ¿Cuáles son mis obras provisionales? En este caso ya está calculado. ¿Y cómo es que yo determino mi precio unitario? Por ejemplo, el cartel. ¿Cómo yo determino que el precio parcial de hacer un cartel de obra es 1864.11? De este modo, ¿no? En esto le hago doble clic a la partida y se me apertura el precio unitario de la partida, en el cual, que en esta ventana, ¿qué voy a hacer yo? Voy a, en base a mi experiencia, en base a la revista Costos, que es la que utilizamos generalmente para poder establecer y guiarnos de ella para poder hacer nuestro presupuesto, establecemos el rendimiento y vamos añadiendo todos los recursos necesarios. Debemos tener en cuenta que cuáles son los recursos de una obra. Los recursos de una obra son la mano de obra, los materiales y las maquinarias o herramientas. Entonces, esos recursos yo debo añadirlos en base a mi experiencia, en base a mis conocimientos, en base a la bibliografía que tenga a la mano, para poder establecer mi precio unitario. Por ejemplo, ¿no? Para la construcción de este cartel de obra de 7.2 por 3.6, ¿qué necesito? Triple A. ¿Qué necesito? Pernos. ¿Qué necesito? Hablando de insumos, madera, tornillo, necesito lija para madera, necesito hormigón para poder hacer los daditos donde se va a anclar el cartel, necesito el banner, ¿no? El banner de la gigantografía, clavos, cemento y agua. Luego, si hablamos de mano de obra, ¿qué voy a necesitar? Voy a terminar ya, ¿no? 1, 2, 3, 4 peones y 1, 2, 3, no sé cuántos son necesarios según nuestra experiencia, según nuestro criterio, cuántos oficiales. Ahora, de repente aquí yo diría, ¿no? Pero ¿por qué también no hay un capataz que los dirija, ¿no? Porque para hacer un cartel de obra yo necesito un plano. El plano debe estar dentro de mi expediente técnico. Entonces, un oficial no sabe leer planos y un peón tampoco sabe leer planos, ¿no? Entonces yo podría añadir aquí, hago clic derecho y añado un recurso, ¿no? Adicionar recurso. Se me ocurre, ¿quién pienso yo que un recurso que está faltando en esta partida, por ejemplo, es un capataz? Un capataz en mano de obra. Hago clic en mano de obra y hago doble clic en capataz. Ahora ustedes podrían decir, no, pero un capataz que esté todo el día ahí solo para indicar, no, pues, ¿no?
no sería coherente, sería una pérdida económica. Lo que el capataz tendría que estar es el tiempo mínimo necesario para que deje las indicaciones dadas al oficial y al peón para que puedan ejecutar la actividad. Entonces, aquí yo tengo la capacidad de poder establecer cuánto es el tiempo en horas hombre que necesito que ese capataz esté en la cuadrilla. Ojo, ojo, que siempre que calculemos todos estos recursos, tienen que ser por la unidad de medida que yo estoy considerando. En este caso es para un cartel. Por ejemplo, yo diría que solamente quiero que esté 0.1% del día, ¿no? Porque no necesito que esté todo el día atrás de la gente. Se supone que solamente tiene que dar las indicaciones y entonces yo le digo que quiero que esté solo 0.1. La cantidad se trabaja a través de una fórmula que la vamos a ver posteriormente, ¿no? Con el desarrollo del curso. Y según la tabla de salarios mínimos establecidas por nuestras entidades, podemos establecer el monto, ¿no? Por ejemplo, los impuestos son capataces que ganes por día o por hora en este caso, 30 soles. Estoy poniendo un monto al azar. Entonces ahí ya tengo mi parcial, ¿no? La cantidad en cuadrilla, mi cantidad, la cuadrilla, mi cantidad, el precio unitario por hora, y ya tengo el parcial. Lo que me va a costar ese, ese recurso por la unidad de medida, ¿no? Y eso lo voy a ir añadiendo partida a partida, ¿no? Y así, según mi experiencia. Ahora, ¿cómo yo puedo apoyarme para poder realizar este análisis de precios unitarios? Solemos usar a ver, voy a compartirles a la revista Costos. Ya, aquí tengo la revista Costos del mes de abril. ¿Qué es la revista Costos? Es una revista que sale mes a mes, ¿no? Con una actualización de precios en base al mercado, en base al estudio de mercado que tenemos actualmente y dividida en especialidades y partidas, ¿no? Por ejemplo, también tenemos un presupuesto típico de cuánto me sale el metro cuadrado de construcción de una edificación, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Obras provisionales, estructuras, arquitectura, como les digo, dividido por especialidad. Entonces, en base a esto, a este documento que me muestra la revista Costos, yo también me puedo apoyar para poder elaborar mi presupuesto. Por ejemplo, vamos a ver un análisis de precios unitarios. A ver, estas nomenclaturas que ustedes ven aquí en el lado izquierdo de la pantalla corresponden a los ítems que les mencionaba hace un momento, según el Reglamento Nacional de Metrados. Entonces, obras de estructuras y se coloca al costado el ítem. Eso me permite a mí tener un orden en la elaboración de mi presupuesto. Y también mis metrados, ¿no? Acuérdense que para yo llegar a mi presupuesto, y es porque yo antes previamente ya tengo una relación de metrados, ¿no? Una planilla de metrados y un resumen. Aquí está, ¿no? Capítulo 2. Tenemos análisis de precios unitarios de diversas especialidades. Entonces, mes a mes, me van a ir dando diferentes partidas, porque obviamente en un solo mes no me van a poder poner todas las partidas, es como que se va actualizando por especialidades según corresponde. Por ejemplo, en el mes de abril ha correspondido a las partidas de instalaciones. A ver, ¿cómo voy a una pulgada? ¿Qué necesito? Un capataz. Necesito un operario. ¿Qué necesito? Un peón. A la vez necesito pegamento para tubo de PVC, curvas de PVC, uniones de PVC y herramientas manuales. Entonces, en base a esto, por ejemplo, si yo tengo ya una partida que necesito definir en mi presupuesto, ¿no? Por ejemplo, acá en instalaciones eléctricas, yo simplemente lo que voy a hacer es ir añadiendo en mi precio unitario. Por ejemplo, no sé, a ver, voy a abrir esta partida, ¿no? Hago doble clic y ya tengo mi precio unitario. Entonces voy añadiendo el recurso que yo considere, tomando también como
base o bibliografía esta revista. A la vez que podemos usar también para poder establecer nuestros precios unitarios, expedientes anteriores o expedientes que me hayan referenciado, ¿no? Va a depender de la bibliografía que yo tengo. Y mi experiencia, pues, no como ingeniero, como arquitecto, como ejecutor, como contratista, como supervisor. Yo, con lo que conozco, voy elaborando mi presupuesto, ¿no? Volvemos a la interfaz del S10. Entonces ya más o menos vimos cómo es que se añade un recurso, ¿no? Tenemos claro también que los recursos de un presupuesto son la mano de obra, los materiales y las herramientas de equipamiento, ¿no? Esos son los tres recursos básicos que yo necesito para poder establecer mi presupuesto. El rendimiento, como les decía, también se puede obtener de esta revista, así como también de la experiencia. Por ejemplo, yo más o menos ya sé cuánto rinde, no sé, pues el asentado de ladrillo por metro cuadrado, ¿no? Yo ya más o menos, en base al tiempo de ejecución que llevo, ya puedo determinar cuánto es mi rendimiento diario o mi rendimiento por hora, va a depender de la unidad de medida también. Continuamos. ¿Y cómo edito el rendimiento? Hago clic aquí, donde dice rendimiento día, hago clic en este hombrecito que ven aquí, hago clic ahí y digito, ¿no? Puede ser 100, puede ser 50, puede ser 80, etcétera. Así es como se edita. Ahora ahí van a haber partidas que, por ejemplo, me van a tomar más tiempo de ejecución, ¿no? Por ejemplo, una excavación de zanja manual. El rendimiento será 80 metros lineales por día, o será menos, o será más. Entonces, va a depender del tipo de partida que yo esté estudiando o analizando. Entonces, continuamos, así vamos a continuar con todas las partidas. Si yo quiero empezar un presupuesto desde cero y tengo mi Excel con mi resumen de metrados, lo que voy a hacer es añadir partida por partida, una a este presupuesto. Y a la vez que yo le añado, voy definiendo sus análisis de precios unitarios. No, por ejemplo, acá si yo quiero añadir una más abajo, lo que voy a hacer acá. Estoy añadiendo, no me deja la pantalla. Puedo ir añadiendo, puedo ir añadiendo partidas o puedo ir editando estas partidas, ¿no? Si yo me equivoco, por ejemplo, en digitar algo, lo único que tengo que hacer es darle, hacer un clic con una letra en el teclado y se me va a abrir, hago clic en esta flechita y se va a abrir la partida. Entonces, al abrir la partida, por ejemplo, yo la puedo editar, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues válvula, yo quería que vaya en mayúscula, ¿no? Entonces la edito, tipo bola, de tan, 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 o me equivoqué en el diámetro, no era de media, no era de, no sé, pues de una pulgada, ya. Entonces, doy clic en aceptar y automáticamente ya se modificó la partida. La descripción, ¿no? La descripción de la partida. Y así voy a ir modificando si fuese el caso en el que me he confundido o quizá no he digitado bien. Pero como les digo, estas partidas son ingresadas manualmente en base a mi resumen de metrados que ya tengo. Ahora, el diseño de presupuesto. ¿Cómo se realiza el diseño de pie de presupuesto? Lo habíamos visto en las diapositivas más o menos cómo se trabajaba. Ahí está, del proyecto en general. Tengo mi costo directo. Yo voy a ir ingresando en la fila donde dice macro, voy ingresando tipo una fórmula para poder, en base al costo directo. Acuérdense que mi diseño de pie de presupuesto es, todos los porcentajes que yo calculo son en base al costo directo. Entonces, voy a
colocar las fórmulas para poder determinar en base al costo directo. Como el costo directo ya lo tengo, el porcentaje de los gastos generales ya lo determiné en base al Excel que hicimos adicional. Recuerdan que les mencionaba, ¿no? De los gastos fijos y variables. Ya tengo cuál es el porcentaje de incidencia, ya sé cuánto va a ser mi utilidad, entonces lo que voy a hacer es crear una fórmula en la fila o en la fila macro 0.134, porque lo estoy dividiendo entre 100, ¿no? Que es mi porcentaje. Y lo mismo con los gastos generales, 0.06. Y eso me va a dar el monto del presupuesto total. Ahora, ¿cómo yo presento mi presupuesto? Nos vamos a hoja de presupuesto, y en esta hoja que se ve aquí que dice vista preliminar, coloco presupuesto, coloco estándar cliente, el número de páginas por hojas, para el reporte una por hoja. Y ya tengo mi presupuesto estructurado, el que les mencionaba al inicio de la obra, al inicio de la exposición. Entonces, de esta manera yo tengo dos opciones. Tengo la opción de imprimir directamente o guardarla como PDF para luego poder, no sé, enviarla para revisión o después, ¿no? Imprimirla quizás. Ahora, como estamos en el mundo de toda la era digital, muy poco se está usando pues la impresión, ¿no? Todo es firma digital, y todo es subirlos por Drive, por nubes. Entonces, de repente ya no es necesario imprimirlo, sino simplemente enviarlo en PDF. Entonces, así es como se presenta un presupuesto. Ahora, a ver, vamos a exportarlo para que se visualice cómo se exporta. Ahí está mi presupuesto exportado. Ese es mi presupuesto, el que yo trabajé, que está mi encabezado en todas las páginas, descripción, unidad, medida, precio parcial. Y nos vamos al final para poder ver nuestro pie de presupuesto. Vamos al final para poder ver nuestro pie de presupuesto. Aquí está, ¿no? Lo que lo habíamos trabajado en el programa. Costo directo, gastos generales, utilidad, la suma de los tres es mi subtotal. Este subtotal multiplicado por el IGB me da el presupuesto total de la obra, ¿no? Que es lo que hemos calculado en nuestro programa. No puedo excederme del 20%, ¿no? Eso iría en contra de la norma. Entonces, por eso, si yo calculé con mi gastos generales el 13.4, máximo yo podría tener como utilidad la diferencia, ¿no? Algunas obras son más prácticas, ¿no? Simplemente dicen ya, 10 de gastos generales y 10 de utilidad. Y ahí ellos se las arreglan, ¿no? Ya depende del proyectista o de la persona que está elaborando el presupuesto. Como les digo, lo importante de un presupuesto siempre es considerar todo lo necesario para una correcta ejecución. Que no falte nada, porque luego el contratista o el ejecutor desembolse de otro lado es una pérdida, es un descontrol de la obra. Y lo que no se quiere es eso, efectivamente, si no se quiere llevar un correcto control y generar pues las utilidades que se han planificado desde un inicio. Muchas gracias, Mili, muchas gracias con todos por la atención prestada. Eso Hasta sería luego, todo. ingeniera. Eso sería Nos todo. vemos. Buenas noches.